creo que ya estamos listos para irnos a... ¿Dónde está el presidente Macri? ¿Está en Buenos Aires? ¿Está en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Tenemos ahora al presidente Mauricio Macri, al expresidente argentino. Como saben ustedes, gobernó entre 2015 y 2019. Es un viejo amigo de la Fundación Internacional para la Libertad. Tuve ocasión, además, en otro foro, en otro escenario, de conversar con él hace algunas semanas. El asunto levantó tal polvareda en Argentina que yo tenía miedo de volver a conversar con él, porque hablar con el presidente Macri es necesariamente despertar polvareda en Argentina. Pero bueno, eso es un gusto, presidente. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte nuevamente con nosotros desde Buenos Aires. Álvaro, Gerardo, muchas gracias por esta oportunidad. Le estaba escuchando a Iván, nuestro querido amigo, que está en el frente de batalla en un momento de tantos desafíos, ¿no? De tantos desafíos. Así es. Bueno, decíamos, vamos... si me permitís, decíamos recién, querido presidente, que la FIL casi que fue la que impulsó sus primeras declaraciones luego de diciembre, porque recién hablábamos con Dionisio y la primera declaración, yo lo sé porque vivo en Argentina, impactante, fueron las que usted hizo, las que hiciste, si me permitís, como dos buenos boquenses, las que hiciste desde Guatemala, y luego el reportaje con Álvaro, ambos tuvieron una enorme repercusión, y ahora por suerte yo creo que estás hablando más, y yo soy de los que cree que es muy bueno y que Argentina necesita que estés más presente en los debates públicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos. Antes que nada, presidente, no te puedo dejar de preguntar por Maradona como argentino, como expresidente de Boca, como hombre de fútbol y ahora como presidente de la Fundación FIFA. Una brevísima reflexión sobre lo que acaba de ocurrir en Argentina, que ha tenido una repercusión verdaderamente planetaria. Impresionante, ¿no? Estamos todos impactados con la noticia, porque todos suponíamos que este desenlace en algún momento iba a suceder por la vida agitada que llevó, pero cuando llegó el momento fue un golpe muy grande para todos, porque cada uno, bueno, yo tuve una suerte de tener una relación prolongada a lo largo de mi vida con él, por más que tuvo buenos y malos momentos, pero primero viene el sentimiento del hincha del fútbol, el sentimiento del argentino que está eternamente agradecido con las alegrías que nos dio, que son únicas, con lo cual fue un impacto muy grande para todos. Todos reflexionamos alrededor de lo que nos dio y de lo difícil que fue para él, llevar la carga de ser Maradona, porque es muy complejo tener tanta centralidad, tan joven, de un día para el otro, por lo cual, por eso yo en los conflictos que tuve muchos, sobre todo como presidente de Boca, sí, nunca me enojé con él, porque siempre entendí que estar en ese lugar, vemos a diario en la política gente marearse porque junta algunos votos una vez, cosas totalmente terrenales. Imaginémonos estar en el lugar de él, que hizo cosas que lo acercaban al mundo de la fantasía, ¿no? Porque lo que él hacía dentro de la cancha de fútbol, lo que transmitía, porque no solo es lo que jugaba, también lo que él transmitía algo muy rebelde, muy convocante fuera de la cancha. Y después, bueno, por supuesto, al correr de los años, eso fue derivando en posiciones que él tomó, incurriendo en política, que ahí, por supuesto, no coincidimos, pero todo eso prescribe. Hubiéramos preferido que fuera liberal, que pusiera toda esa enjundia y liderazgo al servicio del liberalismo. Hubiera sido maravilloso, pero no existe la persona perfecta. Pero él cuando defendía, porque era muy solidario con sus compañeros, cuando él defendía el trabajo de los jugadores de fútbol, era un hombre que creía en el esfuerzo personal, en la superación, en el reconocimiento. Sí, claro. Después, bueno, la vida nos lleva por caminos inesperados. ¿Dónde, antes de terminar con este tema, dónde estabas en 1986 en el partido contra Inglaterra? Estaba en Argentina, estaba en Argentina disfrutando, y hasta el día de la fecha yo soy de los que no encuentran la mano. Lo miro y no veo la mano. Bueno, vamos por otro lado. A ver, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos.
porque te tocó como presidente lidiar con Obama, lidiar con Trump, además, como me parece que te tocó en una etapa presidir el G20, tuviste un contacto muy significativo con el liderazgo de los Estados Unidos. ¿Qué esperas de la administración Biden en los próximos 4 años? Lo conocí a Joe, creo que fue la primera persona que vi como presidente de la política de otro país, en Davos en enero del 2016. Y la verdad que, bueno, encuentro, y el mundo sabe que encuentro un hombre con una larga experiencia, especialmente en las relaciones internacionales, con lo cual él va a volver a apostar al multilateralismo, al diálogo permanente, y eso es lo que creo que es lo que viene, ¿no? Un poco en la línea de lo que había llevado adelante más la administración Obama que la administración de Trump. En lo que hace a la Argentina, yo creo que va a seguir la misma línea, dependiendo más del gobierno argentino, porque para mí fue igual de placentero y fructífero para el país la relación con Obama que con Trump. Con ambos tuve un enorme nivel de cooperación. Pensemos que no solo nos abrieron mercados cerrados hace décadas como la carne y el limón, sino que nos dieron información sobre la dictadura clasificada que nunca le habían dado a otro país en el mundo. Nos apoyaron en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, del que hablaban con Iván, como nunca antes. LOPIC, que es el organismo de financiamiento americano para infraestructura, entró a Argentina a apoyar como nunca antes. Entonces fue un trabajo con la DEA, con la CIA. La verdad que fue todo un cooperar, y después cuando vino el momento de las turbulencias financieras y el fondo tuvo que apoyar, ellos apoyaron muy firmes para que la Argentina tuviese un apoyo inédito en su historia, ¿no? Que nos permitió ir paliando la falta de financiamiento. Así que creo que esa relación en un hombre experimentado como él va a continuar. La Cumbre de las Américas va a ser una gran oportunidad donde se van a reunir de vuelta todos. Y también espero que hace un poco lo que hablamos en nuestra anterior conversación, que se retome el ámbito de diálogo del G7, del G20. Yo le asigno una enorme responsabilidad al mal manejo de la pandemia a nivel mundial, la pérdida de interlocución entre los grandes líderes, para haber contenido un fenómeno inédito, ¿no? Porque acá lo complejo de lo que estamos viviendo, Álvaro y Gerardo, es que realmente a los desafíos que te genera el siglo XXI en términos de nuevos liderazgos, de nuestras democracias, nuestras instituciones, cómo crecer, cómo desarrollarte ante la pérdida de los viejos empleos y la llegada de los nuevos empleos. Se sumó esta pandemia que de por sí va a generar que haya presidentes donde se haya manejado demasiado mal la pandemia, que van a irse sin haber retomado el nivel de partida que tenían sus economías. O sea, eso significa pérdida de poder adquisitivo, de calidad de vida de toda una clase media que venía en ascenso, que de golpe detenerse del mundo, de la actividad económica, en distintos niveles, pero a nivel mundial va a ser seguramente más de 5 o 6 puntos, va a generar un daño muy grande, de 45 millones de nuevos pobres. Entonces, en ese contexto, retomar ese diálogo que no se tuvo y que no pudo evitar algo que ya veíamos, ¿no? Porque justo en Guatemala también lo comentamos, que la revolución de las tecnologías aplicada a los medios de comunicación generó ciudadanos millonarios en información y billonarios en expectativas. Este encuentro creo lo va a cerrar Sebastián Piñera. Sí. El país más exitoso seguramente por lejos de América Latina, y sufrió el año pasado el fenómeno del descontrol de las expectativas, de poblaciones que informadas requieren mayor velocidad para que ellos accedan a mejores bienes y servicios, más allá de que estén en un proceso virtuoso, y poniendo en peligro, en el desorden, todo lo que se viene haciendo o el ritmo de lo que se va logrando. Bueno, a eso, en ese contexto de una revolución de las plataformas sociales, la tecnología de la información, llegó la pandemia.
y generó, desde el mal manejo y la mala coordinación, una incapacidad de contener, diría yo, una asociación tácita entre el rating, entre las audiencias que generaba hablar de la pandemia y el autoritarismo de algunos gobiernos, avasallando libertades, decisiones, avasallando el empoderamiento, porque lo que todo el mundo tenía que haber apostado, como sí lo hicieron en algunos países, al empoderamiento del ciudadano, de compartir la reflexión de la preocupación, de ayudar a manejar una distancia y con esa actitud esperar información. Ahí quiero volver, que también lo hablamos, Álvaro, en su momento, a un libro que se lo he pasado recomendando a todo el mundo, que esas cosas que me pasan a mí en la vida, que llegó justo en las Navidades del año anterior. El libro de Factfulness que escribió Hans Rosling, un sueco doctor, investigador, científico, que se dedicó a contener y solucionar los problemas que generaron el ébola, el SARS, el MERS, y que a partir de esas experiencias escribió, que ya lamentablemente ya está muerto, escribió hace 3 años, 4 años, que una de sus 5 preocupaciones iba a ser la futura pandemia. Y él pronosticó que casi seguro iba a ser una gripe, aunque parezca increíble. Y dijo, cuidado, el siglo XXI no es como los siglos anteriores. Tenemos que saber manejar el nivel de comunicación que vamos a tener, porque hoy tenemos un buen sistema de salud mundial que va a ser capaz de contener esta llegada de pandemia. Entonces lo que tenemos que evitar, dijo él en su libro, es actuar en la urgencia y desde el miedo, porque eso va a hacernos cometer errores que yo ya cometí en el ataque de las otras pandemias. Hay que esperar a tener información y no sobreactuar, porque entre otras cosas, él decía, cuando yo en el ébola sobreactué y puse todo el sistema de salud concentrado en el ébola, al año, cuando hice las estadísticas, habían muerto 3 veces más personas que las que evité que se muerten con el ébola por el abandono de las otras patologías. Entonces hay que mantener equilibrios, no se dejen llevar por el miedo. Y esto lamentablemente es lo que sucedió en el mundo. Y la Argentina tal vez es uno de los peores experimentos, porque ha tenido la cuarentena más larga, que es lo que es más destructivo de todo. Y hoy ranquea entre los primeros países, no solo en contagios, sino en muertes por 1.000.000 de habitantes. Hablábamos de eso, hablábamos justamente de eso, presidente, hace un momento con Gerardo, comparando las cifras de Argentina con otros países. Realmente es muy, en fin, produce mucha congoja lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Quería preguntarte precisamente sobre la Argentina. Las informaciones que llegan son, diríamos, preocupantes. Hay la impresión que tengo, ya no hablo solamente de la economía y el manejo de la pandemia, hablo de temas institucionales que son delicados, que tienen que ver con el futuro de la democracia en Argentina y en la región. Hay una serie de iniciativas, la reforma judicial, por ejemplo, que es un asunto que desde fuera se ve como un potencial intento, digamos, de acaparamiento del sistema de justicia, como una interferencia con el sistema de justicia. Hay asuntos delicados en materia de libertad de expresión que desde fuera por lo menos se ven también como un avance del poder contra la libertad de expresión en Argentina. ¿Estoy siendo excesivamente alarmista o hay algunos riesgos en el horizonte inmediato en la Argentina en estos temas, presidente Macri? Lamento decirte que no sos alarmista. Como decía antes, acá esta pandemia, la primera en la era de la revolución de las comunicaciones, generó este fenómeno, plataformas de información, redes sociales, miedo, audiencia y a la vez lugar para decisiones extremas de gobiernos que actúan bajo la emergencia para comprar, emergencia para, mediante decretos, prohibir la circulación. En nuestro país seguimos teniendo severos problemas de circulación. Hubo provincias cerradas, ciudades cerradas al ingreso de otros habitantes. Alguien que vivía en la zona rural y quería ir a comprar un medicamento no podía ir a la farmacia. O sea, cosas, padres que no se pudieron reunir con familiares o familias no se pudieron reunir en un momento
final de la muerte de un familiar, o atenderlo, o llevarlo, traerlo. Bueno, todas cosas de una gravedad extrema, abusos de autoridad y ejercicio del poder por policías provinciales, varias víctimas de eso, varias víctimas y víctimas fatales de eso. Y eso, en ese contexto, los congresos pasan a no funcionar en forma virtual, la justicia no funciona, entonces solamente funciona el Ejecutivo. Y eso ha sido realmente un proceso en Argentina este año muy traumático, y a la vez tenemos la vicepresidenta con un poder central en la política argentina, que tiene una agenda que vive el día entero viendo cómo, digamos, demuele un sistema institucional que de por sí ya no es todo lo sólido que debería ser, como pueden marcar otros países, pero la verdad que igual tenemos un sistema institucional, pero tenemos un sistema institucional bajo un ataque diario a través de una mayoría en el Senado absoluta que va planteando reformas, y ahora la última es el procurador, que es la reforma que hice yo con mayorías amplias para que instruya al fiscal, que es una manera hoy probada como más eficiente para que la justicia llegue en tiempo, porque si la justicia llega tarde, también dicen los expertos que no es justicia. Bueno, instruyendo a los fiscales, la idea que está llevando adelante la vicepresidenta, ya hoy a esta altura con apoyo del presidente, es cambiar la mayoría especial que se requiere para nombrar un nuevo fiscal, y con la mayoría simple que ellos ya tienen, poner un fiscal militante con el poder de instruir, y eso claramente empieza a hacer colapsar todo el sistema de garantías en la Argentina. Así que estamos en ese debate, en esa situación, ya con media sanción del Senado. Hoy solamente queda la Cámara de Diputados, donde no tienen todavía una mayoría clara, pero están intentando conseguirla como ya la consiguieron para otras cosas, ¿no? Entonces estamos en estado de alerta, de alarma. Los argentinos están movilizados, están entendiendo la gravedad de lo que está sucediendo. Lo mismo sucedió con 2 jueces de la Cámara Federal, que la Argentina históricamente hacía traslados desde el año 83 que devolvimos a la democracia. De golpe dijeron que esos traslados, porque los había hecho mi gobierno, no eran válidos. Y la verdad que se generó una situación de inestabilidad, todos los que están trasladados en el sistema. O sea, están sucediendo cosas en ese campo, en la persecución de la propiedad privada, lo hubo con tomas de campos, de viviendas, y esto por supuesto afecta siempre al más humilde, ¿no? Porque aquel que tiene capacidad de vincularse, quejarse y tener visibilidad, logra que los jueces se ocupen, como se han ocupado muy bien los intentos de avasallamiento de la propiedad privada en los últimos tiempos. Pero aquellos que viven en barrios precarios, que muchas veces no tienen ni papeles, imaginás que ellos se encuentran en una situación de angustia y de preocupación tan grande que en el pico de la pandemia nuestra, que habrá sido hace un par de meses, el pico de muertes y de contagios, me contaba un intendente que iba a esos barrios humildes a hisopar a la gente para ver si tenían o no el coronavirus y llevarlos a un sistema de aislamiento y curarlos, y la gente decía: yo no me voy a hisopar, o sea, no me voy a hacer el estudio para ver si tengo o no coronavirus, porque si lo tengo me voy y tengo miedo que me roben mi casa. A ese nivel llegaba, ¿no? O sea, tenían menos miedo al virus que a la pérdida de su hogar, ¿no? Entonces, esas cosas son las que estamos discutiendo hoy en la Argentina, y que por supuesto tienen un reflejo muy malo en la economía, porque al desastre de la cuarentena eterna, que es lo que ha significado para la economía, este nivel de discusiones, de falta de garantías, de falta de funcionamiento institucional, ha hecho que la inversión en la Argentina se derrumbe a niveles inéditos en nuestra historia. Hoy no se invierte ni siquiera la amortización de capital. Eso, por supuesto, significa estancamiento y pobreza. Tal vez, presidente Macri, digo esto como argentino y pensando que nos escuchan muchos iberoamericanos, la nota positiva de nuestro país, que siempre es tan dramático y complejo, es que
la gestión que usted encabezaba completó el mandato. Esto uno dice lo normal, pero en la Argentina no era normal que un gobierno no peronista terminara el mandato. Y no solo que terminó el mandato, sino que obtuvo el 41% de los votos, ¿no? Y hoy hay hay una oposición y hay una coalición opositora bastante consistente que está ahí dando la pelea. Digo, ¿no? Hoy me da la sensación que si hubiera elecciones hoy, el gobierno perdería las elecciones, ¿no? Entonces quizás sea la nota positiva mirando al futuro siempre complejo y dramático de la Argentina. Es así. La verdad que uno esperaba poder trabajar 8 años y dar vuelta a esta historia definitivamente por un mejor futuro para los argentinos. Pero no se dio, nosotros también cometimos nuestros errores y no había un contexto para poder abordar las situaciones en profundidad, porque todos los problemas que tenía la Argentina, que heredamos nosotros, que estaba el Estado Nacional quebrado, no solo porque estaba en default, no tenía energía, no tenía reservas en el Banco Central, no tenía ni siquiera sistema de información, y estaba aislado del mundo, pero todo era como asintomático. Como justamente hasta el último día se vivió de consumir reservas de gas, de petróleo, de las reservas del Banco Central, ciudadano común sentía que había un cierto nivel de consumo razonable, y cuando tuvimos que empezar a poner en evidencia todos los esfuerzos que había que volver a empezar a hacer a partir de entender que la vida es trabajar, superarse, vivir, es una forma de vivir activamente y siendo constructivo. Entonces, eso nos llevó a lo que pasó. Pero hoy yo siento que ha habido cada día que pasa hay un nuevo aprendizaje. Es el aprendizaje final. Yo creo que este va a ser el último gobierno populista de nuestra historia, y todos los argentinos en su mayoría vamos a entender que por más que somos un país con magia, somos un país con infinidad de recursos humanos y naturales y oportunidades, pero eso no nos exime de trabajar, de poner el hombro, de respetar la ley, de ser parte del mundo, y creo que lo estamos entendiendo con mucho dolor, porque la pobreza ha aumentado muchísimo, el desempleo lo mismo, pero yo soy muy optimista, como decías Gerardo, porque logramos por primera vez cruzar el canal de la Mancha a nado, que se ve que no era tan fácil porque hasta mi ídolo Frondizi no pudo, porque justamente el peronismo siempre ha tenido una centralidad y un poder tan grande que siempre ha generado inestabilidades muy grandes. Lo intentó nuestro gobierno, pero nosotros pudimos, con resiliencia, mucho apoyo del mundo y convicción, mostrar que se podía gobernar y mostrar que se podían hacer muchísimas cosas, más allá que en lo económico no estuvimos a la altura de las expectativas que generamos. Pero eso genera una idea distinta hacia el futuro, que hay una Argentina volviendo al mundo, porque tenemos que volver, otra vez estamos semi-aislados del mundo. Hay una Argentina que acepta la modernización, que acepta entender que tiene que haber servicio público por parte del que gobierna y no apropiación del Estado, todas cosas, y que tiene que haber un fuerte sesgo al trabajo, a entender cómo generar trabajo a partir de la inversión, cómo generar oportunidades de que haya movilidad social ascendente, y son todos debates que se van a ir dando cada vez más en los próximos meses, próximos años, donde espero que Juntos por el Cambio vuelva al poder y sea el primero en encarar el proceso de desarrollo de la Argentina, y que después un peronismo renovado, modernizado, después del fracaso al cual están yendo, permita sumar en una agenda común, ¿no? Porque finalmente los países salen adelante cuando hay una mayoría extendida que piensa de la misma manera y que compite a ver quién lo hace mejor, ¿no? En vez de hacer cosas diametralmente opuestas, pensando en las mismas ideas, alrededor de cómo se genera el desarrollo, pero después implementarlas y saber cómo implementarlas es un tema. ¿Cómo salir, presidente, de esta trampa que en cierta forma te tocó a ti también y le puede tocar a futuros presidentes no peronistas, que es, si uno quiere completar el mandato, si uno quiere darle estabilidad a la democracia, no puede hacer reformas demasiado traumáticas, porque entonces se genera un clima en el que el peronismo tumba al gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo, si uno quiere, digamos, darle a Argentina un horizonte de futuro y que Argentina vuelva a ser el país que fue, hay que pasar por unas reformas que necesariamente son un poco traumáticas, ¿no? Muchos liberales miran a Argentina y dicen, qué tragedia, porque
Mauricio Macri sabía exactamente todo lo que había que hacer, hubo cosas buenas, esas cosas que no salieron bien no son porque él no sabía lo que había que hacer, lo sabía bien, pero temía que si las hacía no terminaba su gobierno. ¿Cómo romper esa trampa en un futuro gobierno no peronista? Ese es el desafío. Pero también yo creo mucho en la inteligencia de los argentinos, en el sentido común, y creo que entre el 41% que nos acompañó y el 80%, porque hay un 20% por ahí muy ideologizado, enojado, que va a ser más difícil restablecer un puente de razonabilidad en lo que se plantea, ¿no? Que avala que se suelten los presos, que avala que se usurpen las cosas de los demás. Entonces son cosas extremas. Pero hay un 80% de argentinos que no están en una posición extrema. Y que entre el 41 y ese 80 no expliqué lo suficiente, había expectativas que no estaban, hablamos al principio de las expectativas, no estaban alineadas con la realidad, y la verdad que bueno, que se dejaron tentar por una propuesta que les decía, vuelvan con nosotros, que nosotros le damos asado gratis, o que le llenamos la heladera. Ahora, si en vez de llenarse la heladera, los argentinos ven que muchos van a perder la heladera, bueno, va a ser un momento de reflexión, un momento de entender que el rumbo que llevaba el gobierno anterior era el correcto, y lo que falló fue tal vez en la implementación y en la explicación de por qué estamos haciendo este esfuerzo de trepar una montaña que para muchos pareció que no sea nunca cumbre. Entonces ahora va a haber una actitud distinta. Yo creo que, lamentablemente, la crisis en la que hemos entrado, que va a ser peor que la del 2001, nos va a dar la oportunidad de entender profundamente el por qué nos pasó lo que nos pasó y que realmente necesitamos establecer ciertas cosas que ya en la mayor parte de Latinoamérica, porque es excepción Venezuela y no sé, algún otro lugar, no se discuten, ¿no? Que un país tiene que tener, más allá de todas sus capacidades, para que eso luzca, para que eso se desarrolle, para que eso genere empleo, genere oportunidades, tiene que tener una macroeconomía ordenada. Eso significa que así como en casa yo no gasto más de lo que me ingresa todos los meses, el Estado tiene que hacer lo mismo, tiene que cobrar impuestos razonables, si no la gente no tiene estímulo a invertir y trabajar, y si no evade impuestos y se paga en negro y está todo mal, y tiene que tener un sistema de reglas laborales para que aquel que quiera emplear a otro no sienta que si emplea a alguien corre peligro toda su historia, ¿no? Tiene que correr, cuando alguien emplea, arma una empresa, corre peligro de perder la plata que invirtió, ¿no? Y ahí en esa regla todos sabemos cómo funciona un sistema y genera oportunidades para otros. Entonces creo que esas cosas los argentinos las tenemos que resolver y ahora se están entendiendo definitivamente y ahí las vamos a poder resolver. Y ahí siento que hay un futuro por delante en el cual, por suerte, en mi gobierno se predicó la verdad. Entonces, de esas verdades quedan muchas cosas para referenciar y entender, y va a permitir que esto que vos decís, que es verdad, es el equilibrio, cómo generar este equilibrio entre las reformas que uno tiene que hacer para que haya futuro y que eso sea acompañado por los ciudadanos. Yo creo que el aprendizaje de los argentinos están maduros y vamos a emprender un camino diferente. Pero obviamente es el problema de traer el populismo sobre la mesa, porque ellos regalan presente hipotecando el futuro, regalan presente haciendo desaparecer el futuro. Y eso es, en el día a día, te genera un debate y un desafío muchas veces casi imposible. Porque imagínate que yo llegué a un gobierno hasta que regalaba el fútbol. O sea, no solo regalaba el gas, la luz, el agua, regalaba el fútbol. O sea, ni se pagaba un abono del fútbol. Entonces, empezar desde ahí es como un debate enorme, pero los ciudadanos se están dando cuenta que lo que te regalan hoy, mañana no existe más. Te regalan internet, mañana no tenés más internet. Te regalan la luz, mañana se te corta la luz. Te regalan el agua, mañana no tenés agua. Entonces empiezan a entender que las cosas tienen un precio. Por supuesto necesitas un Estado transparente, que genere reglas transparentes para que a vos, aquel que te vende la luz, te la venda al mejor precio que pueda conseguirse en el mundo entero, ¿no? Que te cueste el triple, ¿no? Las cosas son otro capítulo, pero el capítulo es aquello que te dan gratis hoy, seguramente mañana no va a estar. Y eso se está entendiendo. Claro.
Para terminar y muy brevísimamente, presidente, me gustaría que explicaras a la opinión pública internacional que no sigue el día a día en Argentina, pero que se puede haber encontrado en algún momento con titulares escandalosos, este asunto del espionaje supuesto de la Agencia Federal de Inteligencia de la que están acusando a la administración Macri. ¿Qué es eso? ¿Es un ajuste de cuentas? ¿Qué hay detrás de eso? Es claramente un ajuste de cuentas, un querer equilibrar situaciones procesales que tiene la ex presidenta con mi situación. Nosotros nunca hemos hecho espionaje ilegal, en mi gobierno eso no existió. La AFI actuó siempre conforme a la ley, que la ley local dice que tiene que actuar solamente con una orden judicial o una aprobación de un juez. Así que así actuaron durante todos estos años, y la prueba está que la Argentina haya vuelto a ocupar un lugar central en la red de combate al terrorismo, de combate al narcotráfico, trabajando con las agencias de inteligencia más importantes del mundo. Y lamentablemente el gobierno actual, en una muestra más de la ineptitud con que han arrancado a gobernar, publicó la lista de todos los agentes de inteligencia que tiene la inteligencia argentina, que estaban trabajando en el mundo en una red, ¿no? Con la CIA, con los de Inglaterra, con los de Italia, con los de Abu Dhabi, con los del Mossad. Y obviamente, como trabajan en conjunto con otros, terminaron iluminando a, digamos, agentes de inteligencia de otros países. Está haciendo un desastre inédito en la historia. Nunca un país en la historia había publicado una lista de su gente de inteligencia, ¿no? Así que bueno, son estas cosas que estamos viviendo de vuelta, siendo, como soy, muy optimista, parte del aprendizaje final, Álvaro. Esto es el aprendizaje final. La Argentina va a entrar en 20 años de crecimiento, con gobiernos centrados, con gobiernos pro mundo, pro capitalistas, pro empleo, y eso va a ser un cambio enorme, y estoy seguro que el mundo está esperándolo con ansiedad, porque la Argentina tiene mucho para aportar, igual que toda América Latina. Muy bien, bueno, con esa nota optimista, 1.000.000 de gracias, presidente Macri, y espero que hasta pronto. Gracias, Mauricio. Hasta pronto. Cuídense, gracias. Hasta luego. Muy bien, y creo que